¿Cómo están, estimados integrantes de esta prestigiosa institución, el AMAUTA? Hoy ha recaído sobre mi persona hablar sobre el Día del Idioma, un día importante para las letras en el Perú. Acá hay una pequeña frase que he querido compartir con ustedes, ¿no? Quienes saben leer, ven y piensan dos veces mejor. Una frase interesante, ¿no? Que he querido compartir con ustedes. Hoy hablaremos de Cervantes y su importancia, ¿no? A través de su obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 23 de abril de 1616 mueren tres grandes de la literatura. Entre ellos tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso la Vega. Estos tres mueren el mismo día, el mismo mes y el mismo año, el 23 de abril de 1616. Es por ese motivo que se marca un hito importante para las letras. ¿Qué ocurrió en España? Como sabemos, los romanos habían conquistado España, habían subyugado a España, estuvieron 7 siglos, 700 años en España, ¿no? Imponiendo su cultura, su idioma, etcétera, ¿no? Luego, a la caída del Imperio Romano, llegaron los visigodos, que estuvieron un promedio de 300 años, 3 siglos, y posteriormente los moros, árabes o musulmanes, o como querramos llamarlo, estuvieron un promedio también de 7 siglos, 700 años. Sumado entre estos tres solamente, nos da pues un promedio de 1700 años que los españoles estuvieron subyugados a otra cultura. Lógicamente los romanos impusieron el latín, los visigodos el germánico, los moros el árabe, ¿no? Entonces, en algún momento España se dice que se encontraba pues como una torre de Babel, ¿no? Nosotros recordamos esta pequeña historia que cuando la soberbia del hombre hizo pues que pensara que ellos podían hacer una edificación que llegara hasta el mismísimo Dios, Dios dio un soplo y las personas empezaron a hablar distintos idiomas y no se entendían. De modo similar, dice España, se encontraban pues con la mezcla del latín, del germánico, del árabe, con el leonés, catalán, lenguas nativas de España. Cuando las personas iban de un pueblo a otro, no se entendían para nada. En ese instante, lógicamente, surge una obra magistral, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene 2 tomos, y la gente empieza a leer y empieza a ver pues que es un lenguaje sencillo, fácil de aprender, ¿no? Entonces, de Castilla se va expandiendo a nivel de toda España. Entonces, Cervantes va a jugar un papel importantísimo en el idioma español. Ahora, hay 21 países en el mundo que tienen como idioma al español, ¿no? Se dice que 400 millones de personas, ¿no? Al día de hoy son 483 millones de personas que hablan el idioma español, el segundo idioma más hablado, lógicamente, después del chino. ¿Y por qué el 23 de abril es el Día del Idioma? El día de la muerte de este escritor, como ya hemos visto anteriormente, marca ese hito y la importancia de su obra para que este idioma se vaya pues generalizando. Datos de la obra y del autor. Fundamentalmente vemos que esta obra y el autor pertenecen pues al siglo de oro, el mejor momento de España. El seudónimo con el que se conoce al autor es el Mango de Lepanto o el Boccaccio español. ¿A qué género pertenece esta obra? Al género narrativo, es una novela de caballería, un poco irónico, porque el autor escribe justamente esto para burlarse de las obras de caballería, para que ya no se escriba más, ¿no? Es lo que se infiere de los escritos del autor. Año de publicación del primer tomo, se publica en 1605 y está dedicado al duque de Béjar. Tiene 57 capítulos y en este caso el Quijote tiene 2 salidas, ¿no? 2 viajes que realiza. En el segundo tomo, ¿no? En el segundo tomo, vemos que ha sido publicado en 1616 y está dedicado al conde de Lemus, que es una especie pues, de mecenas que apoyaba al autor. Tiene 74 capítulos y acá se da la tercera salida. Entre los 2 tomos vemos que hay 3 viajes, 3 salidas que realiza, en este caso, el Quijote. Muy bien,
Entonces, en esta parte, lo he compartido en la pantalla, con qué frase inicia el Quijote de la Mancha. En este caso, vemos esta frase que tenemos al frente y dice de la siguiente manera: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, y todo lo demás que continuó. Esto ahorita ha sido un prototipo para que se dé otras obras importantes también, como en el caso, por ejemplo, de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un gran escritor, eh, y dice, mira, el inicio de la obra: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Entonces, ha sido un prototipo no solo para Gabriel García Márquez, sino para muchos escritores. Entre los personajes más relevantes del Quijote tenemos, pues, lógicamente a Don Quijote, que en la obra nos dice que tiene 50 años, su ama, que tiene 40 años, la sobrina, que es, pues, Antonia Quijana, tiene, pues, 20 años. Cervantes, el autor, escribe esta obra a los 57 años, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Nunca es tarde para empezar a escribir. Sancho Panza, su fiel escudero, ¿no? Dicen que es ignorante, usa muchas frases comúnmente. Rocinante, su caballo, que en algún momento comparan con el Babieca del mío Cid de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Entonces hay otros autores como Sansón, o personajes como Sansón Carrasco, ¿no? El cura, el barbero, etcétera. Muy bien, palabras con las que se vuelve loco, dice, después de leer tantas obras de caballería, Alonso Quijana, que es el personaje, se vuelve loco y se hace llamar, pues, el Quijote de la Mancha, ¿no? La razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón emplaquece, que con razón me quejo de vuestra hermosura. Si ustedes ven estas partecitas en rojo, es la forma como se escribía en esa época. Estamos hablando de 1605, 1616, ¿no? Entonces, hermosura, lectura, celebro, y acá debe ser, pues, hermosura, posteriormente aparece la H y esto se va a ir corrigiendo. Lectura, cerebro, ¿no? Por ejemplo. Y dice, pues, de tanto leer de día y noche, olvidanza hasta de comer, ¿no? Es que se vuelve loco, ¿no? Muy bien. También a continuación, bueno, yo he disfrutado muchísimo, sinceramente, leyendo estos dos tomos, y una de las aventuras, pues, que me ha gustado es la de los molinos de viento. Se dice que el Quijote, en medio es locura, ve, pues, unos molinos y él cree que son unos gigantes, ¿no? Y Sancho le advierte, señor, son molinos, son gigantes, ¿no? No es lo que tú ves, le dice, ¿no? Entonces, va al ataque y se enfrenta al molino y, lógicamente, clava la lanza y el aspa del molino, pues, le hace rebotar en el piso y queda tendido, ¿no? Y pierde el conocimiento. Cuando se levanta, Sancho le dice, pues, señor, yo le dije, ¿no? Y él lo que responde es, el sabio Frestón ha convertido a los molinos en gigantes, ¿no? Para que le quite la gloria, dice, ¿no? Al Quijote, ¿no? Entonces, algo risible. La otra parte es la aventura de los rebaños, ¿no? En medio de locura, nuevamente, el Quijote cree que ese rebaño es un gran ejército con sus respectivos, pues, generales, mariscales, ¿no? Entonces, se va al ataque nuevamente, pobre las ovejitas, empiezan a huir despavoridas. En un primer momento pasó, huyen, pero ven que en número superan al Quijote, retornan, agarran al Quijote y le llenan de palos, ¿no? Lo dejan tendido en el piso. Entonces, eh, historias como esta, bueno, pues nos hacen reír mucho cuando uno, pues, va leyendo renglón a renglón, ¿no? Muy bien. En la segunda parte del Quijote de la Mancha, bueno, pues después de haber retornado del segundo viaje, se quedó un mes en casa, ¿no? Y en esa parte, haciendo un salto a la parte final, vemos, pues, en esta parte, nos dice, ¿no? Que cuando llega el doctor, ve que el Quijote tiene fiebre, ¿no? Entonces estuvo 6 días en la cama. Luego, los que los acompañaban fueron, pues, sus amigos, ¿no? El cura, el bachiller, Sansón Carrasco, el barbero Nicolás, ¿no? Y su amigo, pues, y acompañante, Sancho Panza, ¿no? Su fiel escudero. Entonces,
hay un momento que recobra, ¿no? Vuelve en sí, ¿no? Y él dice, ya no soy el Quijote, soy Alonso Quijano. Entonces, yo tengo juicio ya, libre y claro, ¿no? El Quijote se lamenta haber perdido el tiempo, también dice, leyendo obras de caballería, ¿no? Y él dice, pues de ninguna manera, inclusive en la parte final de la obra, dice que si su sobrina, que es pues Antonia Quijana, en algún momento conociera con un joven y que el requisito principal para que se casara con la sobrina es que no conocieran obras de caballería, ¿no? Porque eso perturbaba la mente de las personas. Y si ella decidiera en algún momento casarse con alguien que conociera pues de obras de caballería, inmediatamente sería desheredada, perdería toda la herencia que el Quijote está dejando pues en su testamento, ¿no? Entonces, se dice que Cervantes preparaba una nueva versión para publicar, ¿no? En América de pronto, hacer una escenificación, ¿no? Pero en eso le sorprende la muerte a causa de la diabetes en Madrid el 23 de abril de 1616. Oficialmente en la obra nos dice que es el 22 de abril. Bueno, esto es cuestión de que los literatos, los especialistas, se pongan de acuerdo, ¿no? Y digan el por qué el 23 de abril. Muy bien, estimados integrantes de esta comunidad educativa de La Mauta, feliz día del idioma. Muchas